Eddie Miller entra en conciencia del monstruo en que se convirtió su hijo. Va a su habitación y se tira a la cama a llorar. El sentimiento de culpa y el eterno "que hice mal" lo atormentan. Así que simbólicamente se despide de ese pequeño niño que crió, ese que al final lo atravesó a él con un arma también de forma simbólica. En esta escena final vemos un oso de peluche con una mancha blanca encima que visualmente podría asemejar una navaja, una imagen sutil pero brutal que lo atraviesa por dentro. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a este canal. Y si te gustan los análisis profundos y con cierta mirada humana y psicológica a las películas y series del momento, entonces no olvides de suscribirte a este canal. Hoy vamos a analizar una serie que Netflix nos ha lanzado sin anestesia. Se trata de Adolescencia o Adolescence. En los últimos años, Netflix ha venido sacudiendo el panorama de las miniseries con mensajes muy profundos. Lo hizo en el 2023 con Beef, en el 2024 con Bebé Reno y todo apunta de que este 2025 será el año de Adolescencia o Adolescence. Una serie que ya todos debieron haber visto y si no la has visto, entonces agarra, pone tu trasero en el sillón y dale play a Netflix porque te estás perdiendo de una gran serie. Más que un análisis del aporte audiovisual, en este video vamos a abordar lo que calla, lo que duele y lo interesante que no viste dentro de toda esta historia. Así que sin más, comencemos. Capítulo 1. La negación. La serie arranca con una patada en el pecho. La policía irrumpe la casa de los Miller y arresta a su hijo menor, Jamie. El motivo: está acusado de haber desvivido a Katie, una compañera de la escuela. Este capítulo es crudo, directo, con una clara intención de perturbar al espectador. Pero lo más interesante es su dimensión simbólica. Jamie se niega a aceptar lo que hizo e incluso su padre, Eddie, se niega a ver la realidad que está frente a sus ojos. Un capítulo que pone a prueba la percepción del espectador y al mismo tiempo deja en claro que esta no será una serie fácil. Al final Jamie es arrestado, cateado y junto a su padre y el abogado ven el video que confirma el crimen. El espectador queda devastado y esto recién comienza. Capítulo 2. Etiquetas sociales. Bascombe y Frank, los policías, visitan el instituto de Jamie buscando pistas y el posible paradero del arma homicida. Allí conocemos a Adam, el hijo de Bascombe, que también estudia en esa escuela secundaria. En este capítulo vemos que es un ritmo muy flojo, pero tal vez es más incómodo para los padres. Nos habla de la delgada línea entre darle espacio a los hijos y desconectarse por completo de ellos. Vemos cómo Bascombe no tiene idea de quién es su hijo realmente. Adam le confiesa que Katie había acusado a Jamie de ser un incel en redes sociales, una palabra que carga mucho más que un insulto. Es una etiqueta que margina, que excluye y que estigmatiza. Las escuelas como instituciones deberían estar preparadas para detectar y contener este tipo de violencias silenciosas. Al final del episodio, Bascombe encuentra el arma, Ryan es arrestado y por primera vez, por lo menos en mucho tiempo, padre e hijo se conectan. Por su parte, Eddie, el padre de Jamie, deja flores en el lugar del asesinato, esto dando comienzo al duelo, pero también a su juicio interno. Capítulo 3. Analfabetismo emocional. 7 meses después del crimen, la psicóloga Bryony Ariston se encuentra con Jamie en el centro de detención juvenil. Desde mi punto de vista, es el mejor episodio de la serie. También fue el primero que se grabó. Es crudo, íntimo y devastador.
Aquí queda expuesto que nadie nace violento, pero las emociones no expresadas se transforman en dolor y ese dolor puede estallar como violencia. Jamie fluctúa entre el cinismo, la honestidad, la paranoia, la seducción emocional y la amenaza. Confiesa casi sin querer los hechos. Le cuenta a la psicóloga cómo Katie lo rechazó tras una burla en redes sociales y cómo todo eso detonó al chico. Y hay un momento brillante, la trampa del sándwich. Briony le ofrece uno con un ingrediente que ella sabe que él odia o por lo menos no le gusta. Jamie se lo come igual, mintiendo solo para agradar o manipular. Este simple gesto desenmascara su perfil, es manipulador, mentiroso y emocionalmente analfabeto. Briony mantiene el profesionalismo hasta el final, pero colapsa a solas al final del episodio. ¿Por qué? Porque ella no es un robot, es una terapeuta que acaba de mirar a los ojos a un adolescente dañado, peligroso y al mismo tiempo humano. No se quebró por debilidad, sino por compasión retenida. Lo que nos llevamos de este capítulo es claro. El problema no es solo el diagnóstico, es entender cómo se llegó allí. Capítulo 4. El silencio comunica. La familia Miller intenta seguir con su vida. Es el cumpleaños número 50 de Eddie. Todo va mal desde temprano. Una pintada en su camioneta, la tensión en el aire y el intento de seguir como si nada. En medio de eso, Jamie llama desde el centro y dice que se declarará culpable. Eddie y su esposa enfrentan su dolor, su culpa, su impotencia. El capítulo apuesta fuerte con una toma única que, más allá del riesgo técnico, simboliza la imposibilidad de cortar el flujo emocional de lo que viven. Y aunque todo es fuerte, se nota que también la debilidad actoral de Christine Tremaco, como la madre de Jamie, es la parte más floja de la serie. Pero lo más importante aquí es el mensaje. Criar un hijo no es solo ofrecerle techo y comida. Estar presente no es lo mismo que conectar. Y por supuesto, Internet y las redes sociales como terreno fértil para la oscuridad cuando no hay una contención emocional. Ningún ser humano nace violento. Es la sociedad, la desconexión, el abandono emocional y la ignorancia lo que nos lleva a eso. Y como dato curioso, Adolescencia ha sido una serie que se grabó en toma única en cada episodio. Un riesgo técnico bastante fuerte, pero yo diría que es una apuesta muy bien cinematográfica. Es amor profundo al cine. Para la fecha de publicación de este video, la serie obtuvo un 99% de aceptación según la crítica especializada y un 77% según la audiencia común. Lo que evidencia que esta serie no es para todo el mundo, pero todo el mundo debería de verla. Si te gustó este video, comparte con aquellos bichos raros como tú y como yo que nos gusta el cine. Por supuesto, no olvides de regalarme un like, sígueme en el resto de mis redes sociales y también suscríbete a este canal para más contenido como este. Y recuerda, siempre debes ver más allá de la pantalla, porque muchas veces el verdadero terror está en lo cotidiano y cuando no prestamos atención a lo cotidiano, posiblemente esto termine devorándonos. Y será hasta un próximo análisis. Bye.